¿Qué tal? Muy buen día, amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy nos piden demostrar que la siguiente igualdad es una identidad. Lo que buscamos es que en ambos lados de la igualdad obtengamos el mismo valor. En este caso, al igual que con las simplificaciones, lo que tratamos es de utilizar las funciones trigonométricas relacionadas con seno y con coseno. Por ejemplo, para empezar a simplificar, la función trigonométrica secante, si nosotros utilizamos las relaciones recíprocas para convertirlo en términos de seno o de coseno, para la secante del ángulo por el coseno del ángulo es igual a 1. Este coseno que está multiplicando lo pasamos del otro lado de la igualdad dividiendo y encontramos que la secante es igual a 1 sobre coseno. Por lo tanto, la secante es 1 sobre coseno del ángulo, menos el coseno del ángulo, menos el seno del ángulo que multiplica a la tangente del ángulo. En las relaciones de cociente, nosotros tenemos identificado que la tangente del ángulo equivale a seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Aquí tenemos una multiplicación de un entero por una fracción. Al entero le podemos agregar un 1 como denominador para realizar la multiplicación de numeradores entre sí y denominadores entre sí. En esta parte todavía no puedo hacer nada y tengo 1 sobre coseno del ángulo menos coseno del ángulo menos seno del ángulo por seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo sobre 1 por coseno es coseno del ángulo. Continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es organizar términos en base a su denominador. En este caso tengo coseno y coseno. Simple y sencillamente lo voy a cambiar de posición. Y tengo 1 sobre coseno del ángulo menos seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo menos coseno del ángulo igual a 0. Esta parte de los dos primeros elementos tienen un común denominador. Esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Esto es, colocándolo esas dos expresiones con un común denominador. La parte del numerador de 1 menos seno cuadrado del ángulo, nosotros podemos identificar que corresponde a una parte de las relaciones pitagóricas. La relación pitagórica a la que nos referimos es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Si de aquí seno cuadrado lo pasamos del otro lado haciendo la operación contraria, tenemos lo siguiente. Coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Si ustedes pueden ver, esta parte de aquí corresponde a este elemento. 1 menos seno cuadrado del ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Podemos sustituir esa expresión de 1 menos seno cuadrado del ángulo que teníamos en el numerador por su equivalente, que es coseno cuadrado del ángulo. Ahora tenemos una división. Coseno cuadrado entre coseno. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo que hacemos cuando estamos dividiendo para la misma base. Restamos los exponentes. Coseno cuadrado entre coseno, tenemos 2 menos 1. El exponente mayor está en el numerador y por lo tanto me queda como coseno del ángulo menos coseno del ángulo es igual a 0. Coseno del ángulo menos coseno del ángulo es 0, lo cual es igual a 0. Como en ambos lados de la igualdad estamos obteniendo el mismo valor, esta expresión se convierte en una identidad